Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el pastor Omar Cabrera de Visión de Futuro, que es un gusto tenerlo. Pastor, buenas noches, bienvenido al programa. Es un placer poder estar acá. Cariños a todos. Bueno, conoce bien Santa Fe. Toda la teleaudiencia, sí. Compañeros míos de secundaria, seguro que hay por ahí. Claro, bueno, por su familia, su papá, que inició, ¿cuántos años hace de Visión de Futuro? Bueno, justamente celebramos 53 años desde que comenzó la iglesia Visión de Futuro. Mi señora me diría que aclare que empezó en Paraná, porque era 4 cuadras de la casa de ella. Ajá. Pero después nos mudamos acá y acá sí fue donde establecimos oficinas, abrimos el colegio, que hasta el día de hoy la central administrativa está acá. Bueno, pero es importante aclarar porque siempre se habla de Visión de Futuro Santa Fe, pero nace originalmente en Paraná. Bueno, buen dato ese, para aclararlo, ¿no? Sí. Después primicia. Después para Wikipedia, porque si no ahí te cambian todo en Wikipedia. Ahora, hay muchas cosas para hablar, y sobre todo también por el momento en que estamos viviendo a nivel global. Y la primera pregunta es, ¿qué lugar dentro de las prioridades tiene la fe hoy? En un mundo tan convulsionado, en el escenario internacional, guerras en Ucrania, Rusia, bueno, termina el conflicto aparentemente de Hamas, la Franja de Gaza con Israel, pero hay muchos conflictos. ¿Qué lugar ocupa la fe? ¿Cómo lo ve, pastor, usted a esto? Dentro del movimiento de todo el espectro evangélico y bueno, otros ministerios y denominaciones, hay un gran énfasis en que la venida del Señor se acerca. Entonces eso abre la expectativa y la urgencia de que en cualquier momento vuelve el Señor Jesús a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice en Apocalipsis. Y por eso es que hay un gran énfasis hoy, hasta el 2033, que serían los 2000 años desde que se derrama el Espíritu Santo, nace la iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana. Un gran énfasis en evangelismo, en contar la historia de Jesús, en que los que nunca escucharon el mensaje de esperanza lo escuchen. Así que está ese gran desafío y cada vez que hay una guerra, rumores de guerra, crisis económicas, sociales, la gente corre a Dios. Se nos llenaron los templos cuando cayeron las Torres Gemelas. Es increíble. En Estados Unidos peor. Había cola afuera, tenían que duplicar la cantidad de cultos. Siempre que la gente le aprieta el zapato, busca ayuda. Cuando acá no hay, busca para arriba, ¿no? Ahora, ¿y ese impacto social, cómo se vive en la Argentina? Porque también estamos pasando una situación económica difícil, pero en el medio no solamente, yo no quiero dejar solamente la cuestión económica, sino inclusive es hasta una crisis social o de valores en algún aspecto. Sí. Es justamente cuando más la iglesia brilla, cuando mayor las tinieblas, es como que la iglesia surge como ese faro de esperanza, ese faro en la tormenta, que los barcos pueden venir a encontrar refugio, barcos, familias enteras, ¿no? Gente que necesita de Dios y lo encuentra. Se multiplican la cantidad de cultos, la cantidad de gente que estuvo en la tecnológica. Sabíamos que no íbamos a entrar, por eso es que dijimos, lo vamos a transmitir por nuestro canal de YouTube, no se preocupe, no se la va a perder, porque no iban a entrar. ¿Qué va a buscar la gente en este tipo de encuentros? Hay dos grupos de gente que vienen a las reuniones. Por un lado, los que por 53 años han experimentado la fidelidad de Dios, que han visto el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la compasión del Señor, que han entendido que, como enfatizamos este año, Dios tiene un llamado para cada uno de ellos, como lo respondió mi papá, un ilustre de la ciudad de Santa Fe. De hecho, la Universidad Tecnológica hasta sacó el documental El Reverendo, como una de las figuras, ¿no? Carlos Reutemann, Carlos Monzón y mi papá, que no se llamaba Carlos, pero bueno, igual le hicieron el documental. Y es como que hemos entendido que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros y ese grupo está. Pero también viene un montón de gente en la búsqueda. ¿Qué hago? ¿Dónde hay una salida? ¿Dónde encuentro la solución? ¿Quién me puede ayudar con esta situación familiar, matrimonial, social, económica, de trabajo?
muchos confundidos vienen a las reuniones y ahí encuentran, ¿no?, cómo el poder de Dios se manifiesta, cómo la mano del Señor se extiende. Siempre que nos reunimos oramos por los enfermos, así que muchos milagros, ¿no?, como ocurrió en la tecnológica. Tantas veces mi papá predicó en esa tecnológica y siempre vimos el poder, la gloria y la manifestación de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿hay una búsqueda espiritual o una búsqueda emocional en eso? Y lo digo sobre todo teniendo que ustedes tienen, las iglesias evangélicas en general, un gran trabajo barrial, Sí. social, y por eso existe una diferenciación entre la búsqueda espiritual, de que la búsqueda emocional o cubrir un vacío que en algunos aspectos puede llegar a tener alguien el aspecto emocional. Cuando hicimos el impacto de fe en las vacaciones de invierno, que hasta nos reconoció el gobernador con una placa y todo, estábamos haciendo una tarea en todas las periferias de los barrios donde tenemos iglesias. En Barrio Norte, Santa Rosa de Lima, Alto Verde, etcétera, ¿no? Varias zonas marginales. Y uno apunta primero al problema neurálgico. Sí. Repartimos comida, ayudamos... La urgencia, digamos. Con la charla de prevención para las chicas que no queden embarazadas, prevención de la droga. Abarcamos diferentes áreas. Y viene la gente como que buscando ese paño frío a la situación candente que están viviendo, sea emocional, sea relacional, y de repente se encuentran con mucho más, porque Dios se les aparece y les ministra en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Dios los toca, Dios los sana, Dios los libera, y siempre Dios da mucho más, como dice el apóstol Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque la persona que viene, ministramos en una zona tan marginal que los vecinos nos dijeron, no, hasta ahí, no vayan más adentro de este barrio. Hicimos un par de casas más, tocamos la puerta, alguien que había salido de la cárcel por droga y demás. Esa noche termina yendo, no va solo, trae a 4 o 5. Los 5 aceptan a Jesucristo en su corazón. Y el cambio de vida desde que los vimos aquella vez a hoy es radical. Porque Dios cuando te encuentra no te deja igual, ¿no? Te transforma, te bendice, te sana, te libera. Y eso es lo que Dios hace. Dios toca la parte emocional, toca la parte espiritual, esa culpabilidad que el ser humano siente por las cosas malas que hizo. Viene la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el arrepentimiento trae esa limpieza, y gracias a eso es que después, habiendo recibido tanto de Dios, dicen, bueno, yo tengo que dar. Y ahí es donde la gente responde, y acá en Santa Fe es muchísima la gente que no solo va a la iglesia, lleva a la iglesia a su barrio y ayuda y bendice y da de comer y le abre la puerta al que está en necesidad. Tenemos muchísimas células en la ciudad. La célula es una reunión de 1 hora donde la gente viene, aprende de la palabra del Señor, del material que le di. Los lunes hay una lección, la estudian juntos, aprenden la palabra de Dios, entienden por qué Dios los llamó y salen a ayudar a otros, un poco el plan lancasteriano, ¿no? Uh-huh. Que bueno, yo hago en mi casa, después te ayudo a hacer la tuya y entre todos ayudamos a hacer la tercera y la cuarta y la quinta. De gracia hemos recibido y de gracia damos a la sociedad. Pastor, usted recorre el país y otros lugares también, otros países. ¿Qué le preocupa de lo que está viendo? De cara, si usted tiene que decir de lo que viene, con el paso del tiempo, hay tantas cosas que han cambiado, tantas costumbres nuevas que se han incorporado. Empezar por la tecnología, los accesos que tenemos ahora, que bien utilizados son extraordinarios, pero hay otros usos también
no aconsejables. ¿Qué es lo que le preocupa de lo que ve? Yo creo que lo que más me inquieta es ver cómo está siendo atacada la familia. La familia. Y sí, porque como núcleo, como seno, como lugar de contención. Una vez hicimos toda una gira y el tema era SOS familia, ¿no? Save our souls, sí. ¿No? La frase famosa que hizo el Titanic, ¿no? Save our souls, SOS, ayuda, socorro, nos hundimos. Hicimos toda una gira y lo que hacíamos era, por ejemplo, en San Juan descubríamos que es el lugar donde quedan embarazadas a menor edad las criaturas. Y hasta de 9 años había habido chicas que, violadas, abusadas, habían quedado embarazadas. Acá en Santa Fe, cuando estuvimos, que lo hicimos en el Gimnasia de Esgrima, a esta reunión, donde decíamos que tenemos un sueño, que la familia sea rescatada, que los valores vuelvan, que cese la violencia y demás, era el tema de la droga. Y que justamente en ese tiempo Santa Fe había sido caratulada como sexta en el mundo por la violencia y las muertes y los crímenes que había. El cálculo era por cápita, ¿no? De cada 100.000 habitantes, tantos habían sido muertos en un año, entonces quedaba Santa Fe puesto número 6 en todo el mundo. Me sorprendió a mí que Río de Janeiro, con todas las favelas y todo, estaba más abajo. Pero como era por cápita, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a orar, vamos a hablar con las familias, ver qué necesidades tienen, cómo los podemos ayudar. Y el ejemplo que dábamos ahí era de cómo cuando Dios le dice a Noé, viene un diluvio, viene una destrucción total, no va a quedar nadie, salva a tu familia. Y a toda su familia, a la esposa, los 4 hijos, las 4 nueras, los contuvo en el arca. Y que necesitas una estructura, que necesitas un lugar de contención, que hoy en día hay un ataque terrible a la familia. Y es como que nosotros estamos parados ahí en la brecha a favor de lo que fue el plan de Dios, ¿no? Honrar a tu padre, a tu madre, enseñarle a los chicos que lo hagan, ¿no? Y ahí viene otro tema. De hecho, acá en Santa Fe Capital surgen algunos de esos datos del último censo. La longevidad de la población, el crecimiento, sí. Pero sobre todo comparativamente hablando porque cada vez los matrimonios tienen menos hijos. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Porque, a ver, hasta por moda dice, no, ya si alguien tiene más de 1 o 2 hijos, empiezan, no entran en el auto, dice, o lo que fuera. Sí. ¿Eso no es un ataque a la familia también? Sí, tal cual. Y sucede por los abortos también. Porque no tienen más de 1 o 2 y si concibe los abortan. También está la gravedad de que no tenemos una generación de recambio. Fíjate en Italia, cuántas veces han dado facilidades para que jóvenes latinoamericanos vayan porque claro. Las ciudades están quedando vacías. Un pastor amigo me decía, no sé si me conviene, hice todo el trabajo para abrir un colegio cristiano y no logro llenar salita de 3. No hay chicos para llenar la salita de 3 y empezar el proceso, como claro. Hicimos en nuestro colegio acá. Claro. Salita de 3, 4, ya tenés 2 aulas, 5, ¿no? Primer grado y demás. Dice, 3 veces abrí inscripción y no hay nenes, no hay criaturas. Si pasa a ese nivel, ver con visión de futuro, chivo incluido, ¿qué va a pasar a futuro? Vamos a terminar siendo una Italia que va a tener que llamar de África o de donde sea que vengan, ¿no? Pastor, sí, es todo alarmante, un tema, ¿no? Es alarmante, sí. Tengo una pregunta bien, con respecto al tema político. Ajá. Y sobre todo, ¿cómo ve la participación de algunos pastores en la política? Uh-huh. Y, a ver, hace algunos años era diferente. Hoy también la política partidaria de repente posa los ojos en los sectores evangélicos como diciendo, che,
hemos descuidado esto y de repente son muchos, o es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años? Es uno de los sectores que más ha crecido. El gobierno ha dado una apertura notable a ese diálogo, aún con esto de la personería religiosa, que fue firmada acá, Sí, con Puyaro, sí. luego Yarlora en Córdoba, que de hecho vino a nuestra convención a darnos la noticia frente a delegados de todo el país que estábamos ahí, y después charlábamos con él y dice, bueno, ahora que está la personería religiosa, díganme cómo los puedo ayudar, ¿no? Está esa apertura, está esa búsqueda. Por el otro lado, ¿qué del evangélico que quiere entrar en la política? Por mucho tiempo pensábamos que no podíamos entrar en un ámbito donde hay tanta corrupción, donde se manejan tantos intereses y demás, y desde afuera, desde la otra vereda, poníamos un dedo acusador, pero entendimos que si queremos que el país cambie, todos tenemos que ser protagonistas, todos tenemos que meternos y traer allí la sal y la luz que Dios nos dio, la sabiduría divina para decir, miren, tal vez este sea el camino. O sea, cambiar la política desde adentro. Sí, sí, sí. No, y de hecho, hoy no tantos, pero comenzando con Cynthia Houghton, que fue la primera diputada cristiana en la época del referéndum del aborto y todo demás. Ahora en Neuquén, Nadia Márquez es cristiana, antes había estado Schleret como diputado de Neuquén también. Hay muchos cristianos que están haciendo una tarea tremenda. Acá en Santa Fe hay 2 diputados provinciales, claro, que son pastores. Y Juan Domingo Argarañaz, que es de Rafaela. Claro, de Rafaela, obvio, sí. Sí. Que estuvo en nuestro templo y nos entregó justamente la placa del gobernador, en reconocimiento por la tarea que habíamos hecho. Yo creo que podemos, ¿no?, dar opción a un mundo que muchas veces no sabe la mano derecha lo que hace la izquierda y todo lo que está pasando. Traer una visión diferente, una visión bíblica. La Biblia habla tanto de gobierno, y de hecho si te pones a pensar, la mayoría de los personajes bíblicos tenían un rol. Pensás en los Salmos, los escribe un rey, o Eclesiastés, lo escribe otro rey. Y como eso, la Biblia está llena de ejemplos de aquellos que recibían la gracia y la sabiduría divina. Salomón dijo, Dios, dame un corazón entendido para poder gobernar este pueblo tan grande. Y Dios le dio la sabiduría, y se habla de que fue el más sabio de toda la tierra. De la misma manera, los que nos acercamos a la política como cristianos, hacemos esa oración. Señor, a todo el flagelo que se está viviendo, a todo el mal, a todas las situaciones que no tienen una salida aparente, danos la sabiduría que necesitamos para poder. Y lo que yo sí les digo a los políticos, que la vez que tuve el Zoom con todos los que estaban interesados o que estaban en algún puesto político, éramos como 100 ahí en el Zoom, le digo, primero está el reino de Dios, después la Argentina y después el partido político. Si das vuelta a eso, no entres, porque no vas a ser embajador de Dios en ese lugar donde Dios te pone. Pastor, a mí me gustaría escuchar su mensaje, sobre todo para aquellos que no son creyentes. Hoy también hay una moda de estos tiempos, a nivel global, que tiene que ver con el que no cree en nada, el agnóstico o el ateo. ¿Cuál es el mensaje para ellos, para los que no creen, o los que entienden que la fe no es algo que necesiten al menos hoy? Yo creo que no podés tirar un mensaje al voleo, digamos, porque cada uno está en la situación que está por lo que ha vivido. Y de hecho, muchos que no están dentro del reino de Dios están enojados con Dios por situaciones que han vivido. Se perdió mucha gente en tiempo de pandemia, por ejemplo, que conocía a Dios, que servía a Dios, que vos decís, ¿qué pasó?
y vos les hablás y es cómo Dios me hizo esto y cómo me pudo traer esta pandemia y esta situación y lo que perdí, lo que viví. Gente les hace algo y también lo culpan a Dios. Entonces, por un lado están esos. Por otro lado están los que son muy intelectuales y dicen, no, yo no necesito de Dios. Que la palabra también habla de ellos, ¿no? Pero el que quiere oír, que le diría es que Jesucristo nos amó de tal manera que vino a este mundo y dio su vida, dice el apóstol Pablo, que tomando forma de siervo se humilló a sí mismo y murió la peor de las muertes, la muerte de la cruz, una muerte humillante, donde se perfeccionó la tortura romana y los tenían a los reos colgados en maderos por horas hasta que terminaban asfixiándose y muriendo y las aves de los cielos le comían los ojos, como se ve en las películas, ¿no? Todo eso Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ante el mensaje del amor hay pocos argumentos. Es muy difícil tratar de negar esa tremenda expresión del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y la intención es que lo aceptes a Jesús en tu corazón y que a través de aceptarlo en tu corazón experimentes el perdón de tus pecados, experimentes el propósito por el cual fuiste creado, que entres a vivir en el propósito y en el llamado que Dios tiene para tu vida, que entiendas que el plan de Dios para tu vida es perfecto y que a través de tomarte de la mano de Él, no se van a acabar los problemas, pero vas a tener la mano firme de Dios que te va a ayudar para pasar la peor de las tormentas y llegar al otro lado. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias.